Este lunes 15 de febrero empiezan 8 colegios del sector público. A lo largo de cada semana se van a ir incorporando nuevos. Nosotros esperamos que arranquen 8 y la siguiente semana ya vayan 25 y así sucesivamente. Hay unos que ya van en diferentes etapas los colegios. Hay algunos que ya tienen pilotos y protocolos aprobados, entonces esos van a ir entrando en funcionamiento. Hay algunos que apenas van a empezar a implementar sus protocolos, entonces entran en esa etapa. Pero esto va a ser gradual, progresivo y seguro, es decir, esperamos que entre febrero y abril todos los colegios públicos de Bogotá habrán surtido su proceso de protocolos y estarán listos para ir iniciando gradualmente. Nos ilusiona mucho. ¿Y por qué es tan importante? Porque de eso depende, primero, garantizar un derecho constitucional que no le podemos negar a los niños. Cualquier niño, cualquier familia en Bogotá que esté en el sistema público y necesite o quiera tener presencialidad, no se la podemos negar. Ese es su derecho constitucional. Nuestra obligación es prepararnos y estar listos para recibir, así sea un niño por colegio, que necesite presencialidad. Es derecho voluntario de los padres decidir si mandan o no sus niños al colegio. Digamos, nosotros nos alistamos para garantizar el derecho, insisto, así sea un niño por colegio, y los padres toman la decisión voluntaria autónomamente de si los mandan. Y lo vamos haciendo de manera gradual, progresiva y segura. Esto es importante por el derecho constitucional de los niños a su educación, por su salud mental y por la calidad de la educación, pese al esfuerzo enorme que maestros y maestras han hecho en la educación virtual, pues sin duda la presencialidad garantiza parte de la calidad, no solamente intelectual, no solo cognitiva, sino social, emocional, para la formación de los niños. Y tercero también, porque aquí hay como una especie de círculo vicioso que necesitamos que sea un círculo virtuoso, más bien. Y es que mientras los niños no puedan tener gradualidad presencial, sus padres no pueden tener ni siquiera gradualidad laboral, especialmente sus mamás, que tienen altísimo nivel de desempleo, porque tuvieron que asumir, digamos, esa carga de cuidado no remunerada. Entonces están los niños padeciendo problemas de salud mental y sus madres problemas de empleabilidad económica. De manera tal que tenemos que eso, que ha sido un poco un círculo vicioso, se vuelva poco a poco un círculo virtuoso. Los niños tienen su educación, tienen mejor educación, tienen un alivio en su salud emocional y mental y sus padres pueden retornar al mercado laboral. Me llama la atención una cosa, alcaldesa, y usted explica que esto es un proceso que viene desde el año pasado, que se ha fortalecido este año y que ya ahora que las condiciones sanitarias han mejorado sustancialmente, hemos decidido seguir con este proceso de manera gradual. ¿Por qué eso no lo entienden los sindicatos de maestros del distrito? ¿Qué es lo que hace falta para convencerlos de que están dadas las garantías? Porque lo que ellos han expresado es que hasta que no haya medidas de seguridad no recomiendan volver a los colegios. No, medidas de bioseguridad sí hay. Hay ventilación, hay demarcación, hay distanciamiento, hay tapabocas, hay, como siempre ha habido en los colegios, lavamanos, pues eso no es ninguna cosa nueva, y también hay gel. Lo que no podemos pretender es que no haya coronavirus como digamos, condición para volver al colegio. Pues porque para eso hacen falta posiblemente años y no podemos sacrificar a los niños. Y tampoco, con todo respeto lo digo, podemos pretender dos cosas adicionales. Uno, que todos los problemas estructurales de la educación antes de la pandemia se hayan resuelto para poder volver al colegio. Esa no puede ser una condición. Alcaldesa, ustedes vienen dialogando. Que todos los maestros estén vacunados antes de volver al colegio. Digamos, no podemos ponerle a la educación de los niños condicionamientos de beneficio e interés particular de los adultos. Alcaldesa, en ese orden de ideas, digamos, hay una serie de maestros que por sus condiciones de salud están habilitados para regresar. En caso de que esos maestros, amparados en lo que dicen los sindicatos, no quieran regresar, ¿qué pasa? Es que de hecho no todos van a regresar y eso no ha sido por eso digo, los habilitados, sino por sensatez. Los maestros mayores de 60 años, por ejemplo, evidentemente corren un riesgo importante porque son, no por ser maestros o no, sino por su edad, ya sabemos, son personas que corren riesgo. Ningún maestro mayor de 60 años se le está pidiendo que regrese. A ninguno desde el año pasado se le ha pedido que regrese. Ellos pueden seguir en virtualidad porque es la mejor manera de protegerlos. Algunos maestros que tienen certificaciones de condiciones riesgosas de comorbilidades, aún siendo menores de 60, tampoco se les está pidiendo que regresen. Van a regresar los maestros más jóvenes, con menos riesgos de comorbilidades,
de manera gradual, progresiva y segura. Eso es lo que desde el principio hemos planteado. Pero en caso de que haya un joven que se niegue a pesar de eso, ¿ahí pasa algo? No se puede negar. Yo insisto, nadie aquí, no hay un ciudadano en Colombia que le pueda negar a un niño el derecho constitucional de su educación. Alcaldesa, la están viendo papás, mamás, abuelos que tienen miedo del miedo de volver a clases porque escuchan, porque los llaman los profesores que aún no quieren regresar o porque por todas, hasta por falsas noticias, tienen miedo al miedo de que es que el niño va a ir y se va a contagiar. Háblele a esos papás y a esas mamás y a esos abuelos y abuelas que la están viendo y que están diciendo que todavía siguen sintiendo que no es seguro volver al colegio. Pues Ernesto, lo primero que yo les diría es que yo respeto sus temores y que nadie los va a obligar a mandar a sus niños y niñas al colegio, digamos. Partamos de ese principio, ¿sí? Pero que los temores sean fundados por lo menos en información real y veraz. Los niños corren muy poquito riesgo de contagio o de derivar en una enfermedad grave, aun si se contagian de coronavirus. El riesgo es para los adultos, no para los niños, ¿sí? Por eso somos los adultos los que nos cuidamos, los que nos ponemos tapabocas, los que garantizamos el distanciamiento, la ventilación, etcétera, precisamente para mitigar el riesgo que corren los adultos de contagiarse o agravarse. El riesgo de los niños es mínimo en esta enfermedad, afortunadamente. De manera que, insisto, nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, nuestra obligación es garantizar que haya ventilación, distanciamiento, condiciones de bioseguridad en los colegios, que solo los maestros más jóvenes y de menores riesgos estén para la presencialidad, para recibirlos, insisto, así sea un niño, una mamá, una abuela, que necesite unos días de presencialidad, nosotros tenemos la obligación de garantizar las condiciones para que ella pueda ejercer ese derecho. Ya es decisión de los padres y madres mandar los niños al colegio. Pero la ciencia, la evidencia científica nos confirma en todo el mundo, ya llevamos casi un año de pandemia, de manera que esto no es especulativo, no es por si de pronto, no, ya lo hemos podido verificar y evaluar. El riesgo para los niños es ínfimo de contagio o de que evolucione en una situación crítica. Sí hay un desafío y es que estas primeras vacunas son de Pfizer y sabemos que las de Pfizer son las más delicadas en términos de refrigeración. Requieren menos 70 grados de refrigeración. Sin embargo, nosotros estamos listos con nuestro centro de refrigeración para hacerlo. Afortunadamente, Bogotá está lista porque a nosotros nos propusieron, de hecho nos ofreció el gobierno nacional que nos entregaría 10 ultracongeladores. No ha llegado ninguno. Por fortuna, Bogotá tiene 2 y cada ultracongelador puede almacenar hasta 93.000 dosis. De manera que aún con el incumplimiento de los ultracongeladores del gobierno, pues nosotros tenemos con qué responder y dar abasto. Tenemos ya toda la contratación de los operadores logísticos de transporte que van a transportar esas vacunas desde nuestro centro de refrigeración en la Secretaría de Salud hasta cada institución que va a aplicar la vacuna. Las responsabilidades de los entes territoriales son esas 3: la refrigeración, el transporte y entrega y la coordinación general. Agendar a los ciudadanos que van a ser vacunados, citarlos, convocarlos, ponerles la vacuna y reportar la vacunación, esa es responsabilidad de las EPS y las IPS. Eso es un poco anómalo, ¿no? En Bogotá se ha hecho siempre vacunación sin barreras. No se hace por EPS e IPS, sino que en cualquier sitio se vacuna a un ciudadano de cualquier EPS independientemente del carnet. Siempre hemos vacunado de manera pública y sin barreras. Sin embargo, la vacunación que diseñó el Gobierno Nacional para COVID es una vacunación con barreras, es una vacunación a través de la IPS o de la IPS respectiva. Ustedes solo lo vacunan en la IPS de su EPS. Eso es un poco anómalo a lo que hemos hecho antes, pero así lo decidió el Gobierno Nacional. Nosotros le rogamos que nos permitiera hacer vacunación pública sin barreras como se ha hecho siempre. Sin embargo, así no lo determinó el Gobierno Nacional y pues vamos a empezar con ese esquema a ver cómo funciona, pues, pero no es lo que hemos hecho en el pasado. Bogotá aplica 4 millones de dosis de vacunas haciendo vacunación pública sin barreras. Así es como lo hemos hecho siempre. Sin embargo, aquí se diseñó un esquema distinto. Justo cuando nos toca hacer
la vacunación más grande y masiva de la historia, decidieron cambiar el esquema de vacunación pública sin barreras por una vacunación privada con las típicas barreras de las EPS y las IPS. Vamos a empezar. Alcalde, está pensando en el hoy, esas 7.600 dosis, ¿son 7.600 personas o ahí está garantizada la segunda dosis teniendo en cuenta que el país son 2 dosis? Y aprovecho y le meto una vez la segunda pregunta y es, teniendo en cuenta que eso está centralizado en EPS y IPS, ¿qué pasa, digamos, con poblaciones que no están en ninguna de las dos ni tampoco en el sector público, digamos, habitantes de calle o personas que de verdad estén desprotegidas de cualquiera de los dos sistemas? Ahí eso, ¿cómo funciona en Bogotá? Pues fíjate que esa es una de las dificultades de hacer vacunación privada y con barreras a través de EPS e IPS. Nosotros en Bogotá pues tenemos la decisión de encargarnos nosotros, pues porque ni más faltaba, no vamos a dejar a ningún ciudadano en ninguna vulnerabilidad en la que esté, de manera que lo asumiremos nosotros desde el sector público. Pero pues esa es una de las preguntas que obviamente quedan. Nosotros tenemos, lo que nos garantizaron ahorita es que nos entregan 7.673 vacunas de Pfizer, es decir, vienen con sus 2 dosis.